El tema con el que vamos a iniciar el día de hoy es justamente la implementación de la lubricación centrada en confiabilidad. Todo el mundo seguramente ha escuchado acerca de mantenimiento centrado en confiabilidad y la manera en la que esta estrategia ayuda a diseñar los programas y los procesos de lubricación que las empresas mejor en su clase o clase mundial han desarrollado y utilizan para mejorar la confiabilidad de sus procesos y obtener mejores utilidades. Mi nombre es Gerardo Trujillo, ya Silvia hizo favor de hacer una introducción. La dirección de mi correo electrónico aparece por aquí, si es que posteriormente ustedes quisieran tener alguna consulta un poco más detallada con respecto a lo que vamos a ver en este taller. Muy bien, el concepto de lubricación centrada en confiabilidad está obviamente basado en el concepto del mantenimiento centrado en confiabilidad. No nos daría tiempo si queremos en este momento tratar de explicar en qué consiste mantenimiento centrado en confiabilidad, pero sí haremos un muy pequeño resumen al respecto de que esta técnica es un proceso sistemático que se utiliza para determinar cuál es la estrategia de mantenimiento que tenemos que aplicarle a cualquier activo físico dentro de su actual contexto operacional. Si ustedes pueden notar aquí, yo remarco con mayúsculas el actual contexto operacional, porque en el tiempo en el cual la máquina se encuentra instalada en nuestra planta, seguramente el contexto operacional puede ir cambiando o se puede ir modificando con respecto pasa el tiempo, o se modifican las condiciones de operación, o colocamos un nuevo equipo de respaldo, o simplemente quitamos el equipo de respaldo. Mantenimiento centrado en confiabilidad, entonces lo que hace es considera cuál es la función de la máquina, cuál es la importancia de ella en el proceso operativo, cuál es el entorno de operación que tiene, y en función de ello determina cuáles son las tareas de mantenimiento que se le tienen que aplicar. Quienes ya han avanzado mucho en este proceso de RCM encontrarán que por diseño nosotros podríamos elegir alguna técnica o alguna táctica de mantenimiento por redundancia. En algunas otras ocasiones elegimos el rediseño para que la máquina pueda ser realmente confiable. En algunas otras ocasiones lo que hacemos es aplicamos tácticas avanzadas de mantenimiento o monitoreo de condición. Y si la máquina no es importante, si no tiene un entorno de operación complicado, podríamos entonces decidir aplicar una estrategia de mantenimiento totalmente de mantenimiento de falla, por diseño, no por consecuencia. Bien, utilizando un poco el concepto del mantenimiento centrado en confiabilidad, o no un poco, un mucho, hablaremos entonces de lo que para nosotros es la lubricación centrada en confiabilidad. Lubricación centrada en confiabilidad sería exactamente lo mismo, pero solamente que en lubricación. Ahora, utilizaremos la misma estrategia y los mismos principios para determinar cuáles son las tareas de lubricación, cuáles son las inspecciones, cuáles son las tareas de control de contaminación y las del monitoreo de condición que son requeridas en base al contexto operacional de la maquinaria. Y aquí es donde vienen muchas de las situaciones que vamos a tener que recapacitar un poco y pensar con respecto a cómo están nuestras máquinas preparadas para la aplicación de la lubricación. Nosotros en muchas ocasiones en el proceso de compra o de instalación de una maquinaria recibimos máquinas, por llamarlo de alguna manera, genéricas, máquinas que son hechas por el fabricante del equipo y el fabricante de la maquinaria y que pueden ser instaladas en una fábrica de cemento. La misma máquina puede ser instalada en una configuración de minería o de fabricación de alimentos o manufactura o farmacéutica, y mantienen la misma configuración. Quiere decir, no son adaptadas al entorno, no son adaptadas a la función y no son adaptadas a la tarea en términos de lo que tiene que ver con la lubricación. Y lo que ocurre entonces es que nosotros, al momento de aplicar la lubricación, lo que hacemos es adaptar la tarea de lubricación a la configuración de la maquinaria. En muchas ocasiones, yo diría en la mayoría de las ocasiones, este proceso, esta situación en la cual nosotros adaptamos la tarea de lubricación a la condición de la maquinaria, en vez de incrementar la confiabilidad de la maquinaria, la pone en riesgo. Muchas máquinas, para poder ser efectuada una de las tareas más sencillas que hay, que es la de revisar el nivel de aceite, tienen que ser abiertas para poder identificar el nivel de lubricante.
En el momento que yo abro una máquina, estoy permitiendo el paso justamente de la contaminación, del entorno de operación, y estoy poniendo en riesgo a la maquinaria cuando la tarea en realidad está hecha y está diseñada para que yo incremente la confiabilidad de la maquinaria, asegurándome que el nivel de aceite sea el correcto. Entonces, bajo este concepto, bajo el concepto de identificar el entorno de operación, bajo el concepto de identificar tareas de lubricación, de control de contaminación y de análisis de lubricante que realmente incrementen la confiabilidad de la maquinaria, es que estamos centrando el objetivo de esta estrategia. Yo podría, de alguna manera, definir el concepto de RCL o Reliability Centered Lubrication, lubricación centrada en confiabilidad, como una estrategia en la cual vamos a trabajar en el rediseño de la máquina para que la tarea de lubricación realmente pueda incrementar la confiabilidad de nuestra máquina, en vez de adaptar la tarea de lubricación en función del diseño y de la condición actual de la maquinaria. Bien, vamos a hablar ahora de un concepto que para mí es un poco incluso divertido. Nuestros diseñadores acá en el área de Loop Coach en Oria se dieron a la tarea de crear por aquí este cartoon, esta caricatura con la imagen de los enemigos del lubricante. Si ustedes se dan cuenta, en realidad los enemigos del lubricante, los enemigos de la maquinaria, vienen y se esconden dentro del lubricante. Aquí tenemos 5 personajes. El primero de ellos le hemos llamado el mojado, que es el agua o la humedad que ingresa al lubricante. El segundo, este pequeño destructor del lado derecho en la parte de abajo, son las partículas. Son elementos sumamente dañinos a la maquinaria que desafortunadamente los hacemos llegar a la máquina junto con el lubricante o a través del proceso de trabajo de la maquinaria por respiradores, porque no tenemos los filtros correctos, porque no aplicamos adecuadamente la administración del manejo de los lubricantes. El tercero de nuestros enemigos es Mr. Heat, que en este caso estamos hablando de la temperatura, que es un elemento que empeora cualquiera de las condiciones en las cuales se encuentra el lubricante, le disminuye su viscosidad, disminuye su vida útil, recorta la resistencia a la oxidación y además se alía, se junta con el agua y con las partículas para producir todavía mucho más daño al lubricante. Y al mismo tiempo, como dañamos al lubricante, entonces estamos impidiendo que el lubricante haga su función, que es la de proteger a la maquinaria. El cuarto de los contaminantes tenemos aquí a las sexy bubbles, que es el aire, las burbujas, la espumación que se presenta en la superficie del lubricante, esa pequeña capa de burbujas de aceite que no permite que el lubricante fluya correctamente, o a veces usa otro disfraz que es el de aire atrapado, pequeñas burbujas de aire ocluidas en el mismo lubricante que viajan con él y que ocasionan que el lubricante tenga una tasa de oxidación mayor o que ocasionan que haya cavitación o que incluso los sistemas hidráulicos o los elementos de control no puedan trabajar adecuadamente. Nos queda uno. El quinto de los enemigos de la lubricación es ese personaje siniestro que está en la parte de atrás. Le llamamos Dr. Kimi. Dr. Kimi, que son productos químicos y si se dan cuenta no tiene rostro. La falta de rostro significa porque él cambia de personalidad cada vez dependiendo de la situación. En ocasiones es glicol, en ocasiones es combustible, en ocasiones es un ácido, en ocasiones es un producto del proceso. Todos ellos en esas diferentes personalidades lo que hacen es destruir al lubricante directamente. Cuando destruimos al lubricante directamente, obviamente ya no tiene la posibilidad de proteger a la maquinaria. Estos 5 personajes que ustedes tienen aquí trabajan en conjunto, se unen, hacen una banda, hacen toda una estrategia para destruir a su maquinaria y nosotros en el entorno de operación, viendo la importancia de la maquinaria, tenemos que desarrollar estrategias para evitar que estos 5 enemigos produzcan, primero, la degradación del lubricante y segundo, con la degradación del lubricante, el daño a la maquinaria. Particularmente el destructor, las partículas, él contribuye en la degradación del lubricante, pero él ataca directamente a la máquina en forma de abrasión, en forma de erosión y produce una disminución bien importante de la vida de nuestro lubricante.
Cuando hablamos de lubricación centrada en confiabilidad, estamos hablando en una estrategia de lubricación que va dirigida a eliminar a estos 5 modos de falla principales en el lubricante, que me van a permitir ampliar la vida del lubricante hasta 6 veces, y al mismo tiempo que controlo a estos contaminantes, yo puedo ampliar la vida de la maquinaria hasta más de 10 veces. Vamos a ver cómo es que la estrategia que hemos diseñado me ayuda a aplicar tanto la lubricación centrada en confiabilidad y a eliminar, a crear una estrategia que me permita controlar a los enemigos del lubricante. En el proceso de lubricación nosotros hemos realmente visualizado 5 etapas del proceso de lubricación. La primera es la selección del lubricante. Vamos a seleccionar el lubricante no solamente de acuerdo a lo que dice nuestro fabricante de la maquinaria, sino que vamos a ajustar la selección del lubricante en función, por supuesto, del entorno de operación. Aquí seguimos aplicando, como siempre, nuestro concepto de lubricación centrada en confiabilidad. Una vez que yo selecciono el lubricante correcto para mi maquinaria, de acuerdo con el entorno de operación, entonces pasaré a la recepción y al almacenamiento del lubricante. Me tengo que encargar que el lubricante que yo solicito sea el correcto, que me llegue exactamente el que yo pedí y pasar en un proceso donde lo voy a guardar de una manera temporal, ya sea en un almacén o en una sala de lubricación. Una vez que lo guardo, lo voy a aplicar a la maquinaria. Para eso voy a abrir el recipiente original, lo voy a pasar a un contenedor intermedio o a lo mejor directamente lo voy a hacer llegar a la maquinaria. Este pequeño paso de aplicación del lubricante a la maquinaria me pudiera dar prácticamente el 80-85% de los problemas que yo pudiera tener en la lubricación más adelante. Por lo tanto, la etapa sencillita, muy corta de la aplicación del lubricante la consideramos como una de las más importantes en el proceso de lubricación. Bien, ya seleccioné mi lubricante, ya lo recibí, lo almacené, ahora lo estoy aplicando. Ya lo tengo dentro de la maquinaria. Una vez que se encuentra dentro de la maquinaria, yo tengo que procurar una estrategia que me permita administrar la gestión y, en términos muy claros, mantener mi lubricante limpio, seco y fresco. Si yo logro mantener limpio, seco y fresco, estoy prácticamente eliminando a los enemigos de la lubricación y mi lubricante va a poder hacer su trabajo. Lo voy a monitorear, lo voy a administrar, voy a verificar que este lubricante se mantenga correctamente y cuando me llegue el momento de que lo tengo que retirar porque el lubricante ya hizo su función, entonces paso a la quinta de las etapas del proceso de lubricación, que sería en este caso la disposición ecológica. Tomar el lubricante y llevarlo a su siguiente etapa, que sería la de, puede ser refinado, puede ser reutilización, puede ser algún proceso de destrucción térmica, pero siempre en función y con respeto al medio ambiente. En realidad lo que tenemos aquí entonces son 2 etapas. Yo puedo llamarle a la primera el lubricante. Es el elemento con el cual hago la lubricación de mi máquina. Y a partir del segundo, tercero, cuarto y quinto de las etapas de la lubricación, en realidad estamos hablando del proceso de lubricación, donde nosotros en nuestra planta ponemos la mano, aplicamos el principio, desarrollamos la estrategia e influimos en el resultado que tenemos justamente con el lubricante que seleccionamos para nuestra maquinaria. Vamos a ver ahora estas 5 etapas del proceso de lubricación. Nosotros las podemos dividir o establecer en 5 niveles para la gestión del proceso de lubricación. El nivel básico son aquellas acciones que yo tengo que hacer para que mi proceso de lubricación funcione adecuadamente. Son los elementos básicos, es el cimiento, es donde voy a establecer y a montar mi estrategia completa de lubricación. Estos elementos son inamovibles, de primordial implementación para que el programa tenga un éxito. En esta situación vamos a establecer cómo tengo que hacer mi lubricación, con qué la voy a lubricar, con qué voy a lubricar, en dónde voy a tener el lubricante guardado, cuáles son mis herramientas de aplicación, cuáles son los elementos fundamentales de manejo del lubricante. Vamos a ver a detalle cómo funciona cada uno de estos. El segundo nivel, después del básico, es el nivel de gestión. Con ello me voy a asegurar que lo que ya seleccioné se administre, se aplique correctamente para darle seguimiento y asegurarme también de que las cosas se hagan de la misma manera.
La tercera etapa del nivel del proceso administrativo de la lubricación es la etapa de control. El nivel de control me permite mantener el programa en la ruta a la excelencia en lubricación y siguiendo, por supuesto, las reglas y los principios básicos y manteniéndome dentro de los objetivos que yo tengo diseñados. El cuarto de los niveles del proceso administrativo es el de medición. Este me ayuda a saber si estoy en el objetivo, si estoy llegando a donde quiero y me permite saber cuáles son mis indicadores. El quinto es el de mejora continua. Aquí yo haré una serie de acciones que van dirigidas a la optimización y a la mejora de las actividades actuales, de las condiciones actuales. Sabemos que siempre en todo proceso tenemos que tener un establecimiento de una situación de mejora. Vamos a integrar estos 5 niveles del proceso de lubricación con las 5 etapas del proceso que hemos definido al principio. Las 5 etapas, recuerdan, son la selección del lubricante, el proceso de recepción, almacenamiento y manejo, la aplicación del lubricante, después la administración del lubricante ya que se encuentra dentro de la maquinaria y por último la disposición. Teníamos entonces 5 niveles del proceso administrativo. Entonces tenemos los niveles básicos. Nosotros en total tenemos 13 elementos en la parte de la base de la pirámide de Loop Coach. De esta tenemos 8 elementos que pertenecen al nivel de gestión, 5 que pertenecen al área de control, 3 que pertenecen al área de medición y 2 más en el de mejora continua. Con esto integramos una matriz, una pirámide de Loop Coach, donde tenemos los 5 áreas del proceso de lubricación en los 5 niveles del proceso de administración del programa de lubricación. Vamos a ver cómo esto se organiza y se administra. En la selección del lubricante, yo tengo, el primer elemento es cómo selecciono mis lubricantes, quién decide la compra, cómo es que hago el reconocimiento de las condiciones y características de operación de mi máquina para poder seleccionar el lubricante correcto a mi equipo. El segundo es el establecimiento de estándares genéricos para no tener que comprar mi lubricante por marca y viscosidad, sino en realidad por establecimiento de estándares que me permitan asegurar que el desempeño que requiere mi máquina está en el lubricante. El tercero, si se dan cuenta, es un S de selección, un 3, que es el tercero de los elementos, y un B porque se encuentra en la parte básica de mis niveles de gestión. El tercero es el sistema de identificación de lubricantes, que va enfocado hacia el concepto de pokayoke o de identificación a prueba de error para tratar de que los lubricantes se apliquen donde tienen que ser. El cuarto de los elementos está en el área de control y es el sistema de control de calidad de mi recepción de lubricantes nuevos. El quinto del proceso de selección del área de selección de lubricantes, estamos hablando de la optimización de lubricantes y nuevas tecnologías. Quiere decir, asegurarme que tengo el mejor lubricante, que tengo el menor número de lubricantes utilizados y que mantengo un ojo al avance de la tecnología para poder saber cuál es el lubricante que puede ayudarme a mejorar mi actual condición. En la segunda área, que sería la de recepción y almacenamiento de lubricantes, vamos a tener primero, por supuesto, el lugar donde almaceno mis lubricantes y mi sala de lubricación. El lugar donde aplico los lubricantes y los voy moviendo de un contenedor original a un contenedor intermedio. El segundo elemento son con qué elementos estoy haciendo la aplicación de lubricante a mi maquinaria. Si se dan cuenta, H de handling, el número 1 básico, el número 2 básico y el tercero también va a ser básico, porque todo lo que tiene que ver con recepción y almacenamiento de lubricante, si lo hago mal, el lubricante va a ingresar degradado a nuestra maquinaria. El tercero tiene que ver con las prácticas seguras de manejo del lubricante y el uso del equipo de protección personal. En el tercero de las áreas del proceso de lubricación estamos ya en la aplicación del lubricante. Entonces aquí estaríamos diseñando la tarea de lubricación, cómo hacer cada una de las tareas de lubricación, por supuesto que es un elemento básico, cómo efectuar el engrase de nuestra maquinaria, elemento 2 básico. El 3, cómo defino mi ruta de lubricación, quién va a hacer, con qué frecuencia, en qué secuencia y con cuáles herramientas.
El cuarto, cada vez más frecuente, el uso de sistemas centralizados de lubricación o sistemas automáticos de lubricación. Si yo no le doy mantenimiento a estos sistemas, es obvio que la lubricación se rompe, por lo tanto también está en el concepto básico. El quinto ya está en la gestión. Ahí están nuestros personajes, los técnicos en lubricación de maquinaria. El 6 es la mantenibilidad y ergonomía de los puntos de lubricación. ¿Cuántas veces el punto de lubricación se encuentra a 2 metros por encima del suelo o por debajo de la maquinaria? Si ese punto de lubricación no está en una situación ergonómica, quiere decir accesible, sin esfuerzo adicional para mi técnico en lubricación, o que no le obligue a hacer una práctica insegura o a tener que utilizar un andamio, un arnés y cuerda de vida para hacer un engrase o un rodamiento que está a 2 metros, las prácticas de lubricación no van a ser bien efectuadas. Por lo tanto, ligamos la ergonomía a la mantenibilidad del proceso de lubricación. Por eso es importante que los puntos de lubricación estén al alcance de nuestros técnicos. El 7 son qué dispositivos utilizo para la inspección de lubricantes. Es básico para la gestión. Y el 8, cuál es la cantidad y la frecuencia de las inspecciones, de las tareas de lubricación y de las tareas de relubricación. Todo esto tiene que estar hecho bajo un cálculo, bajo un concepto de ingeniería. Pasemos entonces ahora, ya tenemos el lubricante colocado en la maquinaria. Vamos a ver cuáles son las actividades que tienen que ver con el management, con la administración de la tarea de lubricación. El primero, si se dan cuenta, básico, son los métodos y sistemas de exclusión de contaminantes. Yo no quiero que mi lubricante se contamine, por lo tanto, manejamos una estrategia de medición aquí. El segundo, básico también, ¿con qué tomo mi muestra de aceite? Si yo voy a hacer monitoreo de condición, obviamente es importante que la toma de muestra sea bien tomada. El tercero de los elementos se encuentra en gestión. ¿Cuál es el programa? ¿Cuál es la herramienta? ¿Cuál es el método? El software que estoy utilizando para administrar la gestión de mi proceso de lubricación. En la gestión también, cómo es que hago mi estrategia de cambio de filtros, ya sea respiradores o filtros de aceite. Y cuál es mi método, cuál es mi procedimiento de toma de muestra. En el anterior, en el M2B, hablamos del dispositivo de toma de muestra, pero ahora estamos hablando del procedimiento de cómo se toma la muestra de aceite. Continuamos en el sistema, en el área de control. Métodos y sistemas de control de contaminación, de remoción de contaminación, quise decir. Quiere decir cómo hago para sacar la contaminación que ya está en mi máquina, para entonces en balance con el de exclusión de contaminantes, poder mantener un control de contaminación. El séptimo, cómo defino los niveles de limpieza de contaminación sólida de mis lubricantes. El 8, cuáles son mis indicadores de lubricación. ¿Cómo mido el avance de mi programa? El 9, ¿cómo establezco mi estrategia de programa de monitoreo de condición del lubricante? ¿Cómo defino las pruebas? ¿Cómo defino la frecuencia de las pruebas? ¿Cómo establezco el laboratorio de campo? ¿Cómo establezco la combinación entre el laboratorio de campo y el laboratorio de mi proveedor externo? Y después, ¿quién interpreta los resultados? No es solamente hacer una muestra, enviarla al laboratorio, sino que realmente el programa entregue beneficios gracias a que yo tomo las decisiones correctas en función de los resultados del laboratorio. El 11º es cómo establezco los objetivos y las recompensas del programa de lubricación. Hemos aprendido que lo que no se mide no se controla, pero también hemos aprendido que lo que no se recompensa no se consigue. Por eso es bien importante que nuestro programa de lubricación esté alineado con un objetivo y que tenga ligado a ese objetivo, al logro de ese objetivo, una recompensa. El último está en el de actualización y mejora continua de todo mi proceso de lubricación. ¿Cómo veo que haya mejores sistemas de exclusión de contaminantes? ¿Cómo identifico mejores métodos para toma de muestra? ¿Cómo identifico instrumentos nuevos para análisis de lubricante? ¿Cómo veo cuáles son las nuevas tendencias de los indicadores de lubricación? ¿Y cómo ajusto mis objetivos en función de los resultados que voy obteniendo? Una vez que ya tengo toda mi administración, me queda solamente el último de los pasos, que es el de la disposición del lubricante. Yo necesito diseñar un área correcta para el almacenamiento de los residuos de lubricantes. El 2, que tiene que ver con la gestión, cómo administro los residuos contaminados con lubricantes. Y tercero, de control, cómo establezco una estrategia para evitar fugas y derrames
en mi lubricante. 31 elementos del proceso de lubricación, organizados 13 en la función básica, 8 en la de gestión, 5 en la de control, 3 en la de medición y 2 en la de mejora continua. Con esta pirámide, con este esquema intuitivo, yo puedo saber qué está ocurriendo en mi proceso de lubricación y puedo identificar cuáles son las áreas en las que tengo que mejorar. ¿Cómo me doy cuenta cómo estoy trabajando en cada una de estas áreas del proceso de lubricación? Pues obviamente identificando cómo está desarrollando nuestra estrategia en comparación con los parámetros de clase mundial. Para esto, nuestra pirámide se pinta de colores. Tenemos definido 4 grados de madurez. Definimos el color rojo para un elemento de los 31 que se encuentra no implementado o que está completamente deficiente. Lo estamos haciendo mal. En este caso, nosotros requerimos hacer un esfuerzo de rediseño, la ingeniería del proceso y, por supuesto, establecer un plan de implementación que nos permita llevar a cabo esta tarea. El segundo color es un color amarillo, también muy lógico, muy básico. Este elemento se encuentra con una implementación demasiado básica. Quiere decir, apenas está comenzando. Requiere identificar el área de mejora, implementar el plan y darle seguimiento. El color azul me va a decir que este elemento se encuentra en proceso de implementación. Quiere decir, ya está hecha la ingeniería, ya está hecho el rediseño. Entonces, ahora lo que sigue es, vamos a continuar con el plan de implementación. Vamos a estandarizar y vamos a hacer que esta implementación se vaya a todas las áreas para poder implementarlo y al mismo tiempo medir cómo va su avance. Cuando yo encuentre uno de los elementos en color verde, significa que este elemento está funcionando correctamente de acuerdo con los estándares definidos de clase mundial o de mejora en su clase. ¿Qué nos corresponde hacer aquí? Simplemente aplicar estrategias de mejora continua, revisión, actualización, ajuste de objetivos para ir puliendo siempre en un concepto de Kaizen, de mejora continua. Bien, nuestra pirámide de Loop Coach ahora la ponemos de colores. ¿Cómo podemos saber en qué condición se encuentra cada uno de nuestros elementos? Bueno, hay 2 opciones. La primera es hacer un diagnóstico del proceso de lubricación. La más completa sería que un coach experimentado vaya a la planta, haga la identificación, que haga la inspección, que lleve a cabo una revisión de cada uno de los 31 elementos y en base a la experiencia y en base a los elementos que él ha establecido como su estrategia de mejora en su clase, pueda hacer la comparación y determinar cómo está su planta comparada con los elementos de clase mundial. La segunda opción es utilizar alguna herramienta de diagnóstico en línea. Hay un par de formas de hacer esto con una herramienta que le llamamos el ADN, que justamente tiene que ver con el autodiagnóstico de su proceso de lubricación. Aquí hay 2 tipos, uno que es totalmente en línea y otro que es un ADN asistido, donde además de responder 66 preguntas en un formato electrónico, ustedes tienen la oportunidad de conversar con uno de nuestros coaches para que él vaya solicitando algunos detalles un poquito más cercanos, que vaya indagando acerca de cuál es la manera en la que hacen algunas otras cosas, y es un híbrido que permite ahorrar un poco entre el costo de enviar a un consultor a una planta, con el costo de viaje, y el elemento intermedio en el cual utilizamos la herramienta electrónica y la comunicación para poder hacer prácticamente lo mismo, pero con un menor costo. En el que es el reporte del proceso asistido, hay la posibilidad de incorporar una serie de información que les permite ver de una manera más clara cuál es la condición de su estado actual, pero además recibir algunos comentarios, algunos consejos respecto a cómo mejorar en cada una de estas situaciones. Una vez que yo tengo efectuado mi diagnóstico, voy a tener una pirámide como la que se muestra en este momento, una pirámide de colores, intuitiva completamente. Recordemos que tenemos 13 elementos básicos, 8 elementos en la de gestión, 5 en la de control, 3 en la de
de medición y 2 más en la de implementación. Si yo tengo rojos y amarillos en la parte de la pirámide, en la base, significa que mis elementos básicos no están funcionando. Por lo tanto, yo podría comenzar directamente a tratar de mejorar los rojos y los amarillos que se encuentran en la base de la pirámide. Esta pirámide en colores nos permite identificar rápidamente las oportunidades de mejora de nuestro proceso de lubricación y entonces decidir aplicar una estrategia hacia el futuro. Si yo tengo mi pirámide en esta condición, yo voy a buscar, de acuerdo con las prioridades de mi planta, con los elementos que tengo más oportunidad, saber cuáles voy a ir implementando. Y entonces yo puedo decidir hacer las cosas de 2 maneras. Una, rediseño por completo mi proceso de lubricación, o puedo empezar a rediseñar elemento por elemento, y puedo mejorar la manera en la que selecciono mis lubricantes. Si mi H1B, que es la sala de lubricación y el almacenamiento de lubricantes, se encuentra en amarillo, pues obviamente voy a hacer un proceso en el cual me permita rediseñar mi sala de lubricación o mi almacén de lubricantes. Y entonces voy a tratar de irme moviendo en el transcurso del tiempo hasta ir convirtiendo mi pirámide en algo así como esto. Vean cómo la base la tengo que poner en verde o en azul, quiere decir procesos que se van implementando gradualmente, y no me importa mucho si todavía tengo algunos amarillos en la parte de arriba. La idea, obviamente, es tratar de que nuestro proceso esté en clase mundial en todos los 31 elementos, pero es un proceso que podemos ir midiendo y además viendo el avance de la implementación paso a paso. Esto nos permite alimentar y retroalimentar, ir como que ganando nuestras metas intermedias. Vean esto. Este es mi almacén de lubricantes nuevos. Este es el lugar donde yo recibo mis lubricantes. Hay una gran cantidad de elementos importantes en este proceso, como el manejo de primeras entradas, primeras salidas, identificación, cuidado con derrames y fugas. Si ustedes alcanzan a ver en esta imagen de nuestros expertos en diseño de multimedia, vean cómo los tambores, los turriles o los cilindros se encuentran en posición invertida para precisamente evitar la contaminación del medio ambiente. Vean cómo la parte de abajo son plataformas que contienen a los líquidos. Tenemos una metodología de entrada por este lado y la salida de los lubricantes va por el lado opuesto. Tenemos un máximo y mínimo, tenemos una etiqueta de identificación de lubricantes, es un entorno cerrado, tenemos un techo colocado, hay un clima controlado. Así es como nuestros lubricantes deben ser almacenados. ¿Qué hacemos en el control de calidad de la recepción? Pues obviamente asegurarnos de que el lubricante nos llegue en buenas condiciones. El resultado de Paul fue prácticamente lo que hay en la industria. Muy pocas empresas tienen un sistema formal definido de inspecciones con análisis y en coordinación con su proveedor de lubricantes para establecer las estrategias de control de calidad de lubricante nuevo. Si no tienen ustedes en su planta algo, háganlo. Es una de las situaciones que más problemas les pueden evitar en el futuro, porque si ustedes se equivocan en la introducción de un lubricante que es incorrecto a su maquinaria, el costo puede ser fatal. Bien, vamos a pasar a la siguiente, que tiene que ver justamente con mi sala de lubricación. Aquí tenemos un ejemplo de una sala de lubricación diseñada para una compañía minera por ahí creo que este es en Perú, si no me equivoco. Es una sala de lubricación donde están todos los elementos necesarios para trabajar, donde todo está hecho para que el lubricante se mantenga y se conserve limpio, seco y fresco. Identificación, todo cerrado, puertas, extintores, respiración, todos los elementos se encuentran aquí. En las plantas, este es uno de los elementos que mayores oportunidades tenemos de mejora. Diseñen su sala de lubricación, empiecen por un plano. El diagrama les permite identificar cuáles son los espacios disponibles, cuál es la funcionalidad requerida, coloquen prácticamente todos los elementos que sean necesarios de acuerdo con qué, con la cantidad de lubricantes y con el tipo de lubricantes que ustedes tienen en su maquinaria. ¿De acuerdo? Con este diagrama van ustedes poder convertir posteriormente su diagrama en ¿qué? En una proyección. El diagrama que ustedes vieron en la lámina anterior es exactamente la proyección que ustedes están viendo en este de aquí.
se administra, se organiza, y entonces ya podemos tener a la vista cómo debería quedar, cómo es que nuestra sala de lubricación se tiene que convertir. Este es un caso muy particular. El área en la que estamos adaptando la sala de lubricación es un área que nunca se pudo utilizar en una cosa diferente más que como almacén de piezas usadas, la base de una torre, de un secador, que fue prácticamente habilitada para hacer una sala de lubricación de clase mundial, como ustedes le están viendo, haciendo alguna serie de pequeñas modificaciones y aprovechando al máximo el espacio disponible. Aquí tenemos todos los elementos que necesitamos, elementos de transferencia, contención de derrames, carros de filtración, identificación, iluminación, ventilación, lockers, áreas de lavado, áreas de almacenamiento de residuos de lubricantes líquidos, área de residuos de materiales sólidos, kit de derrames, vamos, prácticamente todos los elementos que una sala de lubricación tiene que contener. Ya que modifico el área de lubricación, si se dan cuenta, voy pasándome por las áreas del proceso de lubricación. Ahora vamos ¿a dónde? A cómo aplico el lubricante a la maquinaria. En vez de tomar un balde, una cubeta y un embudo para aplicar el lubricante a la maquinaria, utilizo un método y un dispositivo que mediante un conector rápido, un adaptador y una bomba me permite aplicar el lubricante directamente a la maquinaria sin abrirlo. Hay varios elementos que ustedes pueden observar en este gráfico de la izquierda. Una cámara de expansión con un desecante, un puerto de toma de muestra, un conector rápido para llenado, una máquina, un depósito que permite aplicar el lubricante sin abrirlo, el código de identificación LIS para saber que el lubricante es el que lleva esa maquinaria. En el gráfico de la derecha lo que tenemos es un dispositivo bien simple que me permite cargar la pistola de engrasar sin abrirla, para dejar de utilizar esa vieja práctica en la cual metemos la pistola de engrasar al recipiente de lubricante, jalamos la palanca, le limpiamos por ahí con un pedacito de cartón y después le sacamos el aire con una varilla de soldadura. Bueno, este método me permite mantener mi grasa completamente lejos de la contaminación. Entonces voy a rediseñar mis dispositivos de aplicación de lubricante siguiendo los principios de que el lubricante tiene que entrar limpio, seco y fresco a la maquinaria y además sin contacto con el medio ambiente. Me voy a proteger ¿de quién? De los enemigos de la lubricación. Además, voy a trabajar en mi máquina. Esta es una máquina de las que yo le llamo genérica, ¿sí? Este es un reductor que bien puede ser utilizado en una planta de cemento, en una planta minera, en una azucarera, en una automotriz, en cualquier lado puede ser utilizado. Sin embargo, dependiendo del entorno de operación, yo esta caja de engranajes la voy a ir reacondicionando, le voy a aplicar RCM al concepto de la lubricación. Aquí en este caso, yo le voy a hacer una modificación para el puerto de drenado. Le estoy colocando una válvula, si la pueden ver en la parte de abajo a la izquierda, una válvula y un conector rápido para que al momento de drenar el aceite no tenga que colocar una charola y haga se me pueda derramar o pueda tener el riesgo de un conflicto con el lubricante usado. Adicionalmente le voy a colocar un adaptador con un conector rápido para que yo pueda llenar el lubricante sin abrir la máquina. Si se dan cuenta, eliminé el tapón de respiración. Entonces, como eliminé el tapón de respiración, ahora le voy a colocar en la parte de arriba, bueno, esta es una máquina que trabaja con alta temperatura y tengo vapores de aceite, por lo tanto le voy a poner un coalescente para que no me dañe mi filtro respirador y mi cámara de expansión, y entonces yo pueda tener controlada la temperatura, el paso del aire, la expansión térmica, no dañar al respirador en este caso, y al mismo tiempo controlar la presión interna para que no me dañe los sellos de mi máquina. ¿Qué más le pongo? Un sensor, un indicador de nivel externo de configuración cerrada para que el mismo indicador de nivel no me pase contaminación a mi lubricante. Adicionalmente, esto trabaja en alta temperatura, por lo tanto le estoy aplicando un sistema de circulación de aceite con una bomba integrada al eje de potencia. Eso quiere decir que la bomba se mueve con el mismo movimiento del reductor. Adicionalmente le estoy colocando un par de filtros en paralelo
lo que me permite trabajar con uno o con otro sin parar la maquinaria y mantener el nivel de contaminación de mi lubricante, y además un sistema de enfriamiento. Esa máquina genérica la convertí ¿en qué? En una máquina intrínsecamente confiable.